herejías antiguas. Porque si alguno rindió cristología conmigo, ¿quién rindió cristología conmigo? Hola, hola, Yo, padre. vos, ¿quién Hace más? mucho hace. Y vos, Juan Ignacio, a ver, si yo no digo, yo dije recién que Guillermo de Jean Paul decía cuerpo, sangre, alma y divinidad. Para evitar una herejía cristológica, él lo decía así, para evitar una herejía cristológica que se había dado en la antigüedad, no que estaba en su momento, pero siempre es mejor explicar todo. ¿Cuál sería esa herejía cristológica? ¿Por qué yo no puedo, por qué tengo que decir cuerpo, sangre, alma y divinidad? No tapes. Voy a pedirle ahí al ¿El monofisismo? ¿Qué? No, se me ocurrió, ¿el monofisismo? Sí, a ver, explícame. ¿El docetismo, padre? ¿El qué? ¿Puede ser docetismo? Ajá, muy bien, pero dicho sencillamente, ¿cuál era la posibilidad de decir? ¿Que Cristo no estaba en su cuerpo? Cuando... No. No, sí, esa es una herejía, ¿Cristo pero no era el verdadero Hijo de Dios? No dirían eso, no. Que Cristo estaba dividido, digamos, entre su cuerpo que había sufrido y que después había cambiado, había una herejía que decía eso, que había cambiado de cuerpo y el Cristo verdaderamente no había sufrido en su cuerpo. Está bien, no, todo eso está muy bien lo que van diciendo, pero es que no hay problema en cuerpo y sangre. ¿Por qué decir alma y divinidad? Porque no se concebía a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. No. ¿Y negar que Jesús tenía la misma condición divina que el Padre? No. ¿Por qué agregar alma y divinidad? ¿Por qué alma y divinidad? Padre, una preguntita. No, la pregunta la hice yo, primero me la contestan, después vendrás vos con tu pregunta, Marcelo. A ver. Tiene así como algo que ver con el monofisismo, algo que ver. Porque se creía que Cristo no podía ser verdadero Dios, como que era solo hombre cuando muere en la cruz, cuando sufre. No es eso. No. Es algo más sutil. Que es algo que en lo que podemos caer nosotros, ojo. ¿Cuál es el constitutivo ontológico de Cristo? ¿Cómo está hecho ontológicamente Cristo? Persona divina con hombre y Dios. Dos naturalezas, humana y divina. Una persona divina, dos naturalezas. Bien. ¿Qué es lo propio de cada naturaleza? A ver, ¿qué es lo propio de la persona divina? Perdón, me corrijo. ¿Qué es lo propio de la naturaleza divina? La indivisibilidad. ¿No saben? No, yo tampoco sé. Es increada. Sí, todo lo que podemos decir es por negación de cosas que nosotros vemos y tocamos, está bien. O sea, de la naturaleza divina no puedo decir nada. No soy divino, así que no puedo.
¿eh? Solo por la vía negativa, apofática. Pero, ¿y la naturaleza humana? Tiene voluntad, razón. ¿Cristo tenía voluntad y razón humanas? ¿Sí o no? Sí, la voluntad divina y la humana. Sí, Ah, muy bien. Si llegaban a decir que no, mirá, iba a golpear acá la mesa. Bien, antes de que viniera Freud y todo lo demás, la voluntad y la razón eran potencias o características de qué, según las filosofías de aquellas épocas. ¿De qué? De la inteligencia. No, la inteligencia o razón y la voluntad. ¿De qué? De la persona humana. No, porque entonces vos estás diciendo que hay persona humana. ¿De qué? De lo espiritual. ¿Y cómo le Del llamamos alma. a el alma? El alma. ¿Cristo tenía alma humana? ¿Cristo tenía alma Sí. humana? Sí, Sí. bien. Sí, Pedro. Ah, Sí, teníamos. si yo no digo alma y divinidad, podría caer en la herejía de que la divinidad estaba reemplazando el alma humana de Cristo. Por lo tanto, no hay una asunción completa de la naturaleza humana. Y ahí caeríamos en un monofisismo, o un docetismo, donde en definitiva, si lo espiritual terminaba siendo lo real, la divinidad estaba como usando un lindo envase. Pero si no se asume la naturaleza humana completa, que es no solamente el cuerpo, sino el alma, o sea, no hay verdadera encarnación. Bueno, nos desviamos un poquito de eso, pero yo se los hago para que ustedes razonen, se estrujen el cerebro y vean cómo todo está conectado. Bueno, como había que explicarle las cosas a muchos tipos de gente, resulta que Guille dijo eso, cuerpo, sangre, alma y divinidad, que permaneció hasta los catecismos que usaron nuestras abuelas o algunos padres de ustedes, el de las 100 preguntas, o 99 preguntas. Bien. Se va decantando las palabras, perdón, se van destacando las palabras de la consagración. ¿Qué pasaba con el pan y el vino? Se habla de transformación, de consustanciación, de aniquilación y de transustanciación. Un quilombo de conceptos, había de todo. Entonces vino el gordito, Santo Tomás de Aquino, y dijo, yo voy a arreglar el asunto, voy a conformar a todo el mundo, voy a usar todo, y lo voy a arreglar de tal manera que tenga un andamiaje lógico perfecto. Entonces, Santo Tomás va a decir que muta, o sea, cambia, toda la sustancia, no solo la forma, y que los accidentes permanecen sin sujeto de inición por el poder de Dios. Bien, el cuerpo de Cristo está presente con todas sus propiedades por concomitancia, pero no con extensión local, en todo y en cada parte. El cuerpo de Cristo no está en un lugar. El alma está presente viver vorum, por el verbo, en cuanto forma de ser, no en cuanto principio vivificante. Es decir, para Santo Tomás está la sustancia del cuerpo, hay una transustanciación, una mutación de una sustancia en otra, los accidentes permanecen, pero
como en el aire, por el poder de Dios, sin sujeto de inerción. Al no estar en un lugar, Cristo puede estar presente en la Eucaristía. ¿Cómo está presente el alma de Cristo? Porque a Santo Tomás le gustaba, el cuerpo está así, el alma está así, entonces, por estar presente el verbo, está presente el alma. Pero dice que está en cuanto forma del ser, no en cuanto principio vivificante, porque nosotros el alma es forma y es principio vivificante. Bueno, son disquisiciones que hoy día a nosotros nos interesan bien poco, pero era necesario nombrarlas. Era necesario nombrarlas. Bien, ¿qué va a suceder mientras tanto? La gente empezó a dejar de comulgar, no porque se enteraran de todas estas cosas de las cuales no tenían ni idea, pero poco a poco se fue dejando la práctica eucarística. Ya a fines de la época de los padres, ellos se quejaban, la gente comulga poco, loco, no vienen a misa, o vienen pero no comulgan. Bueno, un poco el tema cultural, que cada vez se fue relajando más el fervor, porque la gente entraba en masa, no entendía mucho, no eran purificados de sus supersticiones, pero ese tal vez fue uno de los temas menores. Una idea también cada vez más elevada de la Eucaristía y cada vez más baja del ser humano, la necesidad de una dura penitencia y de ciertos conceptos más de purificación que venían del judaísmo, la abstención sexual y otras cosas, fueron haciendo que cada vez la gente comulgara muy poco, hasta que varios concilios tuvieron que decir que están obligados a comulgar 3 veces en el año o se los considera no cristianos. Bueno, finalmente esto fue incrementándose con el paso del tiempo y después de muchísimos siglos recién se recupera con San Pío X. Fíjense, en el año 1904 me parece que él empieza a ser papa y en la parte de la comunión de los niños habla de la comunión frecuente. Antes comulgaban los que estaban en los conventos y a veces ni eso. Más atrás nos vamos, más. Incluso los que estaban, los ermitaños no comulgaban casi en su vida, o una vez cada 2 años, cosas así hubo. Entonces, el tantum ergo sacramentum, el tan sublime sacramento, era tan sublime que nosotros no lo podíamos tocar ni comer. Qué paradoja. Pero un poco a ayudar a esto de que la gente no comulgaba, pero a la vez provocando que la gente no comulgaba, vino la adoración del Santísimo. Entonces, ¿qué pasaba? El Santísimo, que en principio estaba guardado en la casa, después en la sacristía, después lo ponían en una palomita arriba del altar, fue cada vez, después en un altar lateral, en una caja empotrada, después terminó pasando al centro, como hasta antes de la reforma del Vaticano II. Y se fueron haciendo altares eucarísticos. La misa ya era de espaldas, entonces, ¿qué se hacía? Se fue como magnificando el momento de la consagración. Claro, antes no estaba y después sí está Jesús. Entonces, al momento de la consagración, un ratito antes entraban unas velas para poder verlo mejor. Incluso ponían un paño negro, cosa que la blanca hostia se resaltara más, y tocaban las campanitas como algunos curas con ganas de vejestorio siguen haciendo ahora. Entonces, la presencia real es eso, real, pero se hizo una exaltación, y eso fue ganando después la liturgia, los modos de celebrar. Incluso en el año 1247 celebra por primera vez una fiesta dedicada a esto, que es la fiesta del Corpus Christi. Y unos años después el Papa la universaliza, antes era de un solo lugar, de Liege, la universaliza y después se hacen las procesiones de Corpus. Y se hicieron un montón de procesiones, no solamente para el Corpus. Entonces, para todos se salía. Y el pueblo adoraba a Jesús presente en la Eucaristía. Pero no comulgaba, ni tampoco iba mucho a misa. Bueno, esa es nuestra historia.
Fíjense cómo distintas cosas confluyeron a eso. Hoy creo que estamos en un momento de relativo equilibrio. Pío X instó a la comunión frecuente, pero le faltó una cosa para que realmente fuera frecuente la comunión. ¿Qué cosa? A ver si tienen imaginación o si saben algo de historia. Yo ya lo dije, además, si tienen memoria, pero bueno. A ver, vamos. Abren o muestren sus caras, por lo menos. Sus caras de me preocupa lo que el padre dice. A ver, vamos. ¿Alguien tuvo una abuelita o bisabuelita que le contaran cómo eran las misas antes? Bueno, Padre, padre, ¿puede repetir la pregunta? A ver, espera, Marcelo, sí. Marcelo. Las misas eran tridentina, que le decía que daba espalda al público. Sí. Y el centro era Cristo. Sí. Pero eso no fue el problema para La nosotros. misa era en latín. Tampoco era el problema para no comulgar. Pío X había pedido que se comulgue El ayuno, frecuentemente. padre. Muy bien, el ayuno. Resabio de todas estas purificaciones que había que tener era el ayuno. Por lo tanto, las misas solo eran de mañana. Con el Vaticano II empiezan, o un poquito antes en algunos lugares, la misa vespertina. El ayuno, un ayuno que tenía que ser como de 12 horas. Antes era de 24, que tuvo que ser de 12, claro. Entonces vos te ibas a acostar y al otro día, ¿quién iba a misa a la mañana? La viejita y algún monaguillo medio dormido. ¿Entiendes? Padre, viene de la época medieval, de donde los nobles a las 4 de la mañana iban. ¿De dónde los qué? Y todo eso. De la época medieval, donde los nobles iban a misa muy temprano, mientras que los trabajadores trabajaban. Sí. Bueno, por eso. Pero fíjense que si Pío X hubiera permitido un ayuno más liviano y las misas a la tarde, se hubiera recuperado mucho más. Hizo mucho. Es más, Basurco lo pone como la mayor revolución eucarística que insistiera en la comunión frecuente. Y no como había quedado, si bien no era doctrina oficial, había quedado como práctica habitual no comulgar, porque tan sublime era el sacramento que no lo podían nada más que ver y adorar. Entonces, ahora digo, estamos en una situación de relativo equilibrio. Vale la pena participar en misa, vale la pena adorar, sabiendo que la adoración no es el motivo principal. Cristo está realmente presente más allá de la celebración, al contrario de los protestantes, de los luteranos que dicen que es inusu, mientras se celebra la misa, después ya no hay presencia real. Nosotros decimos que la presencia real continúa, pero en principio era para los enfermos. Y si eso sigue siendo el fin primario de la reserva eucarística, después para comulgar, por alguna situación súper especialísima fuera de comunión, fuera de misa, y último está la adoración. Cuando digo último, no digo despreciando la presencia real, hay que hincarse ante el Santísimo y rezar, por supuesto, pero no es el fin primario de la reserva en el sagrario. La exposición con una custodia, como ahora las capillas de adoración permanente, es algo bueno como devoción. Pero nunca hay que desconectarlo de la misa, que eso es la Eucaristía. Lo demás también, pero es principalmente la celebración eucarística. ¿Estamos? Entonces hay que tenerlo todo equilibradamente.
Bien. ¿Preguntas? No. Bueno. Voy a darle unos 10 minutos. Son las 19:30 hasta las 19:40. Y vamos a retomar. ¿Estamos?